Hey, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Por acá te saluda el hermano John Michael Vergara, acá Chile. Te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo y que la bendición del Señor repose sobre tu vida, sobre tu casa. Amén. Hoy quiero estar compartiendo contigo una palabra de parte del Señor que se titula Cicatrices que testifican. Wow, poderoso, poderoso tema, poderoso título, ¿verdad? Ya que hay muchas personas que no entendemos o habemos personas que a veces no entendemos las circunstancias, ¿verdad? Que pasamos el día a día. Circunstancias que nos duelen, circunstancias que nos llevan a tener una cicatriz, puede ser interna, externa, ¿verdad? Pero estudiando y meditando en este mensaje que el Señor compartía para con mi corazón, ¿verdad? Yo meditaba y le decía, Señor, pero ¿por qué a veces, por ejemplo, cuando nos caemos, que nos queda una cicatriz y no se borra, tenemos esa cicatriz de por vida o simplemente hay personas que nos hacen daño y siempre recordamos estas cosas, ¿verdad? Pero el Señor me llevaba a la vida de un hombre, ¿verdad? A la vida de varios hombres, mejor dicho, y mujeres en la palabra, que pasaron por diversas circunstancias en la cual marcaron una cicatriz en su vida, pero fue para testificar de la grandeza del Señor. Amén. Yo decía, wow, qué tremendo que a veces cuando, por ejemplo, vuelvo y repito, nos caemos, nos estropeamos de repente una rodilla, o nos hacemos una cortada, que la cicatriz permanece, ¿verdad? Es para testificar algo que nosotros pasamos, algo que nos sucedió en nuestra vida. Pero en Cristo, ¿verdad? Las cicatrices son necesarias para testificar de la grandeza del Señor. Amén. Yo meditaba y el Señor ponía en mi corazón decir estas palabras. Las cicatrices son necesarias para poder testificar el poder de Dios. Por ende, todas las cicatrices de tu pasado o la que estás viviendo es para poder mostrarle a muchos la verdad. La verdad de Dios, que el Dios restaura, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios rompe estructuras de hombre. Amén. Es para demostrarles también a las personas de que Dios te salvó de la muerte y que los que sean incrédulos puedan creer lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de tu familia. ¿Por qué digo los incrédulos? Porque aún entre medio de los discípulos había un hombre que era incrédulo y este hombre se llamaba Tomás. Amén, que hasta que no vio las cicatrices de las manos, las cicatrices de su costado, ¿verdad? Él no creyó y eso que estuvo con el Señor. Entonces esto me da a entender de que a nuestro alrededor también van a haber muchas personas, ¿verdad? Que van a ser incrédulas, que no van a creer en el Dios vivo, que no van a creer en un Dios. ¿Por qué? Porque simplemente hay personas que se dejan llevar por las cosas, no del universo, que la galaxia, que las estrellas, y prefieren creer en dioses ajenos que en el Dios de Israel, el Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios que está en todo lugar, en todo momento. Amén. Entonces es tan tremendo que muchos discípulos creían solamente por revelación, porque en una oportunidad el maestro Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, que yo soy para ti, el Hijo de Dios. Y esto fue por revelación. Amén. Esto no fue porque se lo dijeron a Pedro, esto no fue, no, sino fue por revelación y el mismo Jesús se lo dice en ese pasaje. No recuerdo ahorita bien exactamente dónde está, pero sé que está. Amén. En cambio, muchos o varios de los discípulos, o mejor dicho, hablando en el tema de Tomás, creyó hasta que vio. Y así sucede en esta vida. Hay personas que tú le vas a hablar de Dios, que le vas a testificar de nuestro Señor Jesucristo, pero no van a creer hasta que vean algo que ocurrió en tu vida. Amén. Por ejemplo, hay personas, he conocido personas que llevaban una vida antes de conocer a Cristo, llevaban una vida de delincuencia, una vida vana, una vida de vicios. Y cuando chocan con la cruz, cuando tienen un encuentro con el Señor, Dios los transforma. Y para las personas más allegadas a esas personas, a causa de su testimonio, ¿verdad? Estas personas empiezan a creer, empiezan a decir, realmente hay un Dios que existe, realmente hay un Dios que transforma, realmente Cristo lo transformó su vida. Y así como Cristo pudo transformar la vida de él, también puede hacer con la mía. Por eso son necesarias estas cicatrices. Amén. Voy a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 20,
capítulo 20, verso del 24 en adelante. Y aquí es donde vemos la incredulidad de Tomás. Amén, dice el 24, el verso 24 dice, velo en el nombre del Padre, del Hijo y nuestro amigo Espíritu Santo. Amén, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto le dijo Tomás a los otros discípulos, que ya habían visto al Señor. El verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Amén, gloria a Dios. El 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no ven y los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios, porque esto, mis hermanos, mis hermanas, esto se trata es de fe. Amén. Entonces hay muchas personas, ¿verdad?, que necesitan ver las marcas de tu costado, necesitan ver las marcas de tus manos, necesitan ver las señales que Dios ha dejado sobre tu vida. Quizás pasaste por algún momento depresivo y personas que estuvieron a tu alrededor conocieron esa circunstancia de ti, conocieron esa parte humana de ti, pero van a creer, van a empezar a creer a causa de la nueva vida que Cristo Jesús te ha dado. Porque si antes eras una persona depresiva y cuando tuviste ese encuentro con Jesús, ¿verdad?, saliste de la depresión, empezaste a cambiar tus lamentos en baile, como lo dice la palabra, y tu tristeza en gozo, esas personas realmente van a creer. Realmente van a creer. Ahora hay otras personas que van a necesitar ver el cambio en ti, ¿verdad? Pero van a haber otras personas, ¿verdad? Quizás una minoría o una mayoría que van a creer, ¿verdad? Aún cuando tú estés en medio de la depresión, que van a haber personas que van a estar orando por ti y orando por mí, por cada uno de nosotros. Pero es porque viven por medio de la fe. Viven personas, mujeres y hombres, niños, adolescentes en fe. Por eso es que cuando de repente estamos pasando por una aflicción, cuando estamos pasando por un proceso de parte del Señor, o aún Dios permite circunstancias en nuestra vida para conocerle, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero ¿por qué hay personas que hablan tanto, me hablan tanto de Jesús, me hablan tanto del Dios que transforma, me hablan tanto del Jesús que resucita a los muertos? Y es a causa de que hay personas que están viendo tu condición, que están viendo las marcas de tu vida y están intercediendo por ti, están orando por ti. Y Dios va a inquietar a muchas personas para que tú tengas un encuentro con Él. Por eso es importante y necesario las marcas en nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que pasan por marca de infidelidad, y es algo que hiere los corazones, hiere nuestros corazones. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú sales de ese proceso, cuando sales de esa circunstancia que tú dices, pero tengo esta marca en mi corazón, pero ya no me duele como antes, es porque Dios ha sanado tu corazón y simplemente necesitó que pasaras por ese proceso para que tú entendieras de que el único fiel y verdadero es Cristo Jesús. Del único que restaura tu corazón se llama Jesús. Por eso necesita pasar por de repente una infidelidad familiar, de matrimonio, de pareja. Es necesario. Por eso es que también dentro de la familia, por ejemplo, en la vida de José, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo traicionaron. Y eso causó, me imagino yo, que una herida en el corazón de José. Pero José estaba creyendo fielmente en los sueños que Dios le daba a conocer. Entonces, él aún con su herida en su corazón, ¿verdad?, él siguió avanzando, siguió adelante. Y hoy en día, esto está testificado en la palabra para hacernos entender de que Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas. Porque a pesar de que sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, José fue esclavo a causa de que sus hermanos mintieron contra él. Y todo ese proceso lo pasó. Después fue
gobernador de Egipto. Gobernante, fue la mano derecha del faraón. Entonces fue necesario pasar por esas circunstancias para que quedaran testificadas. Igual por acá tengo anotado, ¿verdad? La vida de muchas, de 3 personas que Dios colocó en mi corazón. Por ejemplo, la mujer que tenía un flujo de sangre. Ella pasó por un flujo de sangre por una circunstancia en una marca externa. Ella tenía una marca externa porque hay diferentes marcas, marcas internas, ¿verdad? Que son sentimentalmente, y marcas externas a causa de caídas, tropiezos, ¿verdad? De consecuencias negativas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre tenía una circunstancia, ¿verdad? Una marca externa porque todo el mundo la repudiaba. En ese tiempo, las mujeres que le venía la menstruación, ¿verdad? Eran repudiadas en ese tiempo. Entonces, esta mujer repudiada por 12 años, ¿verdad? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, fue atrevida, tocó el manto, porque dentro de sí decía que ella iba a ser sana, ¿verdad? Y tuvo una transformación. Entonces, me imagino que muchas personas, ¿verdad?, que la repudian, empezaron a creer en Jesús a causa del cambio que tuvo esta mujer. ¿Ves? Entonces, ella tenía una marca externa durante 12 años, pero después la marca fue interna para testificar lo que Dios hizo en su vida. Ahora llevaba una marca interna. ¿Por qué interna? Porque me imagino que muchas personas murmuraban de esta mujer. Muchas personas empezaron a decir, mira, la mujer de flujo de sangre fue sana. Mira aquella mujer que vaya, la que duró 12 años con flujo de sangre. Mira cómo Cristo la sanó. Entonces, por eso es que es necesario e importante las marcas que tú estás padeciendo el día de hoy. Las marcas que tú hoy en día estás viviendo es a causa de que testifiques la grandeza de Dios para con tu vida. Pero a veces nos sumergimos más en el dolor, en la aflicción, que en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos a otro que vivió una marca interna. Una marca interna que hasta el día de hoy muchas personas hablan de este hombre, y hablamos de Pedro cuando negó al maestro. Obviamente la Biblia dice que él lloró amargamente a causa, me imagino, que después que negó al maestro se dio cuenta que había hecho algo algo indebido. Entonces este hombre, ¿verdad?, lloró amargamente y tenía una cicatriz interna, y hoy en día lo podemos recordar porque fue uno de los discípulos más atrevidos. Salió de la barca a caminar sobre las aguas. Las sombras sanaban a los enfermos. Pero hay muchas personas que lo recuerdan porque negó a Jesús. Y esto es una marca que hasta el sol de hoy está vigente. Pero fue necesaria para nosotros demostrar, para que Él demostrara el perdón de Jesús sobre su vida. Y así hace Cristo con nuestra vida también. No importa la adversidad, no importa si en algún momento tomamos una mala decisión, Cristo está para salvarte y sanar esas cicatrices que van a permanecer, porque son cicatrices que testifican. Cicatrices que testifican. Yo, por ejemplo, en un tiempo estuve alejado de la presencia del Señor. En un tiempo atrás estuve alejado de la presencia del Señor. Y a causa de desobedecer, tengo marcas en mi cuerpo. Porque, por ejemplo, yo manejaba moto, era delivery. Y en varias oportunidades Dios me libró de la muerte, pero Él siempre permitía circunstancias en mi vida para que yo reconociera de que Dios estaba conmigo, para que yo reconociera de que Dios todos los días me respaldaba. Tengo marcas en mis rodillas. Puedo testificar que un día tuve un accidente y mi cuerpo cayó encima de mi mano izquierda, y duré un mes sin poder agarrar ni siquiera un plato con esta mano. No tuve fractura, gracias a Dios, no tuve nada, pero fue una marca, ¿verdad?, que quedó, ¿verdad?, para yo testificar de que Dios me respaldaba, aún en medio de yo de la desobediencia, aún estando yo alejado de la presencia del Señor. Dios estaba allí respaldándome en todo momento, y yo llegó un punto de mi vida, porque tuve varios accidentes a causa de la desobediencia, consecuencias negativas. Llegó un punto de mi vida que yo le decía, realmente la palabra, llegó a un punto que ya fue tan fuerte Dios tratando con mi vida, que en un momento yo dije, Dios mío, gracias, porque se cumple la palabra de que ningún hueso iba a ser quebrado.
se cumplió en Jesús y se está cumpliendo hoy en mi vida. Y lo decía yo así, Dios mío, gracias, porque ningún hueso de mi cuerpo ha sido quebrado. Porque tuve accidentes con autos. Me caí solo en medio de la vía. Entonces son cosas que hoy en día las testifico para que muchos que no creen o muchos que les cuesta creer, yo los testifico para que vean la grandeza de Dios sobre mi vida. Y hoy en día hay amistades que se han dado cuenta de que Dios está conmigo y Dios está con ellos. Porque hay testimonios que ellos me cuentan que yo me quedo sorprendido y me río cuando ellos me lo cuentan. Y yo les digo, hermano, no me río porque me esté burlando, sino que realmente Dios hace esas maravillas y aún más. Amén. Gloria a Dios. Tenemos otra persona, ¿verdad?, que llevó una marca. Y hablamos de la prostituta que le presentaron los fariseos ante Jesús para que fuera apedreada. Ella tuvo una marca porque me imagino que antes las personas la cuestionaban. No, pero mira esa prostituta, cómo el maestro la va a perdonar, cómo Jesús la va a perdonar, quién es Jesús. Me imagino que empezaron a cuestionarse unos con otros. Pero esa marca hizo que muchas personas entendieran de que Jesús era el Hijo de Dios, de que tenía la autoridad y el poder para perdonar. Y así muchos hombres y mujeres en la palabra tuvieron cicatrices en su vida para testificar de la grandeza de Jesús. Y sin ir tan a profundidad, podemos, uno de los principales que llevó marcas en su cuerpo a causa tuya y a causa mía, es nuestro Señor Jesucristo. Para ir finalizando, Jesús, las marcas de Jesús eran para testificar el poder de Dios y de lo que Jesús dijo se cumpliría. Todas estas cosas de lo que los profetas hablaron de Jesús. Todas estas cosas fue para testificar la grandeza de Dios sobre tu vida. Entonces, hoy te animo a que no te aflijas si estás pasando por un momento adverso en tu vida, de que si tienes marcas del pasado, no las recuerdes para seguir quizás odiando en tu corazón o seguir teniendo rencor en tu corazón. Dios te quiere hacer libre, Cristo te quiere hacer libre. Entonces, si Cristo permitió esa circunstancia en tu vida, ¿verdad? Quizás por falta de conocimiento, quizás no conocías de Dios y hoy en día llegaste a los pies de Cristo y sigues recordando eso. No es para que tengas rencor en tu corazón, sino para que testifiques y que dejes que Cristo sane tu corazón. Para que ya no tengas raíz de amargura. Si te hicieron daño, familiares, amigos, parejas, es para testificar de la grandeza de Dios. Y no para que cuestiones, no, pero Dios mío, ¿por qué esto? Si perdiste a un familiar muy querido, un familiar muy cercano, no es para que empieces a cuestionar a Dios, sino que esa marca te va a ayudar a testificar de que realmente quien sana el corazón es Cristo Jesús. Por eso son cicatrices que testifican la grandeza del Dios vivo, del Cristo que resucitó entre los muertos. Del Cristo que hoy tú y yo podemos predicar o que hoy te han predicado. Porque, por ejemplo, en el 2021, cuando fallece mi mamá, llegó un momento que yo lo entendía que era de parte de Dios, pero llegó un momento que como que caí en cuenta y empecé a cuestionar a Dios. Dios mío, ¿pero por qué? Dios mío, ¿pero si yo te sirvo? Dios mío, ¿pero por qué esto? Porque quizás no fue la mamá de otra persona. Pero entendí después de esos lapsos, porque tuve como un confrontamiento con el Señor, cuestionándolo aquí. Después volví en sí y decía, no, pero es que es parte del Señor. Y fue una marca que quedó en mi vida para testificar de que en ese proceso, en ese momento, aún así, Cristo estuvo conmigo, Dios estuvo conmigo en todo momento. Y hoy hay personas que le han fallecido familiares, también muy cercanos, que simplemente me toca darle una palabra de consuelo y de avivamiento para su vida. Porque obviamente, ¿quién quiere que nuestros padres fallezcan? Nadie. Porque humanamente somos egoístas y no entendemos, ¿verdad?, que es parte de la vida el morir, naturalmente. Ahora, ya el morir la segunda vez ya
es un poco más complicado y extenso hablar de este tema o entenderlo. La segunda muerte. ¿Ves? Porque hay vida eterna y una muerte eterna. Ya eso es totalmente distinto a lo que estoy conversando el día de hoy. ¿Ves? Entonces son cicatrices que van a testificar. Si alguien te hizo daño, si pasaste de repente en tu niñez que alguien te tocó cuando no debía hacerlo. Esa marca, cuando tú tienes un choque con Jesús, ¿verdad? Vas a aprender a perdonar y esa marca va a ser para testificar de que Dios pudo sanar tu corazón. Hay una película que se llama La Cabaña. Hay una película que se llama La Cabaña que se trata de que a la hija de un hombre la secuestran en medio de un bosque, le hacen daño, la matan a esta niña. Y este hombre conocía de Dios, pero no lo conocía como debía ser y pasó por un proceso que realmente al final de la película nos va a entender de que pudo perdonar al hombre que le hizo daño a su hija. Pudo perdonar al hombre. Entonces fue una cicatriz y una marca que este hombre padeció para testificar de que Cristo puede hacer las cosas posibles en tu vida. Que él en un momento se ahogó en la tristeza, se ahogó en la nostalgia, se ahogó en la ira, se ahogó en la rabia, en el tener rencor en su corazón, hasta que tuvo realmente un encuentro con Dios y Cristo sanó su corazón. Por medio del Espíritu Santo también. Es una película bien bonita, bien edificante, que aprendemos algo de ahí. Se llama La Cabaña. Creo que ya muchos la han visto porque es una película que salió hace un par de tiempo atrás. Entonces es importante que si en algún momento la puedes ver y no la has visto, que la veas. O si ya la viste y no te recuerdas, vela nuevamente, que ahí es donde también nos enseña Cristo muchas cosas en nosotros, que a veces hacemos jardines de amargura en nuestro corazón, cuando en realidad Él es nuestro abogado por excelencia. Él es el que pelea la batalla por ti y por mí. Entonces si te juzgan, si te vituperan, tranquilo, no te ahogues en eso, porque son cicatrices que van a testificar la grandeza de Dios. Y esas cicatrices muchos van a hablar, pero a este hombre o a esta mujer hablamos de él y él lo sabe, le hacemos daño aquí y él se mantiene firme. Pero lo que no saben ellos es que tú tienes a Cristo en tu corazón. Que tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes presente en todo tiempo. Y sabes, entiendes que Cristo intercede por ti. Por eso, no importa si hoy estás pasando por una marca o tienes una marca o estás pasando por una circunstancia que sabes que te va a dejar una marca en tu vida, pero es para que testifique de la grandeza de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Sé que esta palabra va a ser de edificación para contigo, para con la vida de tu familia, para con las personas que vayas a compartir este video. Gracias por siempre tomarte el tiempo, ver estos videos que comparto, ver las enseñanzas que comparto de parte del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Nos vemos la próxima semana. Que esta semana sea de prosperidad sobre tu vida, primeramente espiritual, luego naturalmente, porque Dios tiene el control de todas tus cosas. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.